Julius Olbers en 1929 dio lugar al lanzamiento del primer cohete de combustible líquido, que viajó por encima de la Universidad Técnica de Berlín, ante la mirada y asombro de los estudiantes de física que enseñaba el mismo que diseñó el primer prototipo de cohetes. Se encontraba Wernher von Braun. La base de toda exploración espacial es el uso de los cohetes. Desde los alquimistas chinos que descubrieron la pólvora, pasando a Julio Verne en su obra De la Tierra a la Luna, la Segunda Guerra Mundial o la carrera espacial contribuyen en el desarrollo de tecnología estelar. En el desarrollo de estos dispositivos encontramos nombres de afamados científicos. Sin embargo, hay uno en especial, que pasó de desarrollar las armas avanzadas, los V2 para la Alemania nazi, para posteriormente diseñar cohetes para los Estados Unidos. Así es, este científico alemán es Wernher von Braun. Considerado hoy como uno de los más relevantes en el campo de los cohetes, sin duda una eminencia, fue contrincante de Sergei Pavlovich Korolev de la Unión Soviética. La creación de los cohetes nació de una interminable batalla de mentes brillantes. Biografías. Wernher von Braun nació en Alemania el 23 de marzo de 1912. Sus padres fueron el barón von Braun y la baronesa Emmy von Christoph. Desde corta edad sintió inquietud por la ciencia, los cohetes y la exploración espacial. Ya a los 12 años intentó propulsar un carro de juguete mediante juegos artificiales, pero no lo consiguió y el artilugio terminó explotando. Esto conllevó a ser detenido por la policía hasta la intervención de sus padres. A través de las obras de Julio Verne y Herbert George Wells, von Braun empezó sus estudios de física y matemática, y en 1930 se inscribió en la Universidad Técnica de Berlín, donde quedó pasmado por el espectáculo realizado por el físico Olbers, y 4 años después obtuvo su doctorado. Durante su etapa de estudiante fue parte de la Sociedad de Viajes Espaciales. Aquí conoció a Hermann Olbers, quien desarrolló el primer cohete a combustible líquido. Mientras su situación política era inestable debido a que el partido nazi se hizo con el poder de Alemania, y para el ejército alemán la investigación y el desarrollo de los cohetes pasó a ser prioridad para las aplicaciones bélicas. Los nazis empezaron a reclutar a los investigadores. Von Braun tuvo que aceptar la invitación de ingreso al partido nazi, de lo contrario tendría que dejar sus investigaciones, y eso era algo que él no quería. Cuando estalló el segundo conflicto de carácter global en 1939, Wernher von Braun ya era parte del centro de investigación de los nazis, y lo cual él era el director. Se dedicaba a diseños y pruebas experimentales con cohetes para usarlos como armas. A finales de 1941, Braun y sus ingenieros terminaron diseñando los cohetes A4. Este fue probado en 1942 sin tener éxito. No levantó vuelo, solo cayó y explotó. 2 meses después se probó el segundo modelo, el cual tuvo un mejor resultado, se mantuvo en el aire durante 45 segundos, pero también fue un fracaso. 2 meses más tarde, luego del segundo fracaso, el 3 de octubre de 1942 se probó el tercer misil, lo cual fue un éxito, alcanzando una altura de 5 kilómetros y una distancia de 190 kilómetros. Este cohete se convirtió en el arma más preciada por Hitler. Fue el primer misil balístico de largo alcance de la historia, que alcanzó desde Alemania hasta suelos de Londres, Inglaterra, en menos de 5 minutos y con una velocidad 4 veces mayor a la del sonido. Tras el éxito, a este cohete se le adaptó una ojiva con 1 tonelada de carga explosiva. Al enterarse Hitler del éxito de su cohete, ordenó la producción masiva de los A4, conocido también como los cohetes V2. Se produjeron alrededor de 10.000 unidades. Estas fueron utilizadas con Inglaterra. El fracaso de Heisenberg terminó con la inversión para las investigaciones nazis. A principios de 1945, cuando la derrota de Alemania ya era evidente, una semana después del último lanzamiento del V2, el ejército norteamericano ingresó a territorio alemán. Su búsqueda por la información los llevó hasta los campos de concentración, llamado Mitterdaudora, hallando todo lo necesario para fabricar los V2, todo excepto von Braun. Pero se llevó una sorpresa. Von Braun había preparado su rendición ante los Estados Unidos. Wernher von Braun formó parte de la llamada Operación Paperclip, que consistía en extraer de Alemania a los científicos nazis especializados en las llamadas armas del Tercer Reich, con conocimientos de cohetes y armas químicas, para ponerlos al servicio del bando aliado. Así fue como von Braun y sus otros 500 científicos de su equipo
entre planos, aparatos, vehículos, fueron a ser reclutados por los Estados Unidos, a cambio de ser perdonados de toda la culpa del pasado nazi. Pero se les ordenó esperar, llevados detenidos durante 5 años a la base militar de Texas, pensando que algún día lo necesitarían. Mientras esto ocurría en los Estados Unidos, los soviéticos se conformaban con todos los restos del V-2, hallando por un grupo de investigadores liderados por Sergei Korolev, quien también era un hombre apasionadamente comprometido con la exploración espacial. Cuando lo necesitaron en 1950, colaboró para desarrollar el primer misil balístico Júpiter y los cohetes Redstone, que posteriormente se creó la NASA por necesidad con su primer lanzamiento del programa Mercury, que fue el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos en la carrera espacial iniciada el 7 de octubre de 1958. En el programa Apolo, el científico también fue responsable de la construcción de los gigantescos cohetes Saturno, trabajo que le fue encomendado en 1960. Fue el primer cohete dotado de múltiples motores, y con la gran ayuda del peruano Pedro Paulet, que ideó la base que serviría para propulsar al hombre a la luna. Uno de estos cohetes, el Saturno V, fue el responsable de poner al hombre en la superficie lunar el 16 de julio de 1969. El primer hombre en pisar la superficie lunar fue Neil Armstrong. Wernher von Braun pasó a la historia como un científico muy querido por los Estados Unidos. En 1975 recibió un galardón con la Medalla Nacional de Ciencias y 2 años después murió en Alexandria, Virginia.